La declaración sobre bosques que se dio a conocer en el marco de la COP26 en Glasgow ha generado mucha discusión en México. Ayer y hoy también, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que esa idea se tomó del programa de su gobierno Sembrando Vida. Vamos a escuchar cómo lo dijo ayer. Ahora que fue el encuentro sobre medio ambiente, criticaron que por qué no asistí. Pues estuvo en mi representación y lo hizo muy bien Marcelo Ebrard, y no van a reconocerlo, pero ¿qué fue lo más significativo de ese encuentro en la Gran Bretaña? Fue la firma para sembrar árboles. A ver, para que se enojen, ¿de dónde creen que salió esa idea? De Sembrando Vida. Y un dato adicional, porque también ahí están, ¿no?, pendientes, que no había firmado México el programa de reforestación, si el programa lo propusimos nosotros. Bueno, dice el presidente López Obrador que la declaración sobre bosques de la COP26 fue a propuesta de México. Le agradezco mucho a Luciana Telles, investigadora ambiental de Human Rights Watch, que me tome la llamada desde Glasgow, Escocia. ¿Qué tal, Luciana? Gracias por estar con nosotros. Hola, Pascal. Gracias por invitarme. ¿Estás sorprendida por lo que acabas de escuchar? Muy sorprendida, sí. Bueno, para empezar, que la declaración de Glasgow no es para plantar nuevos árboles, sino más bien para parar la deforestación, con el objetivo de tener cero deforestación en el 2030. Entonces, empezando por eso, creo que hay un malentendido con el presidente Obrador. ¿Puedes contarnos cómo surgió esta declaración? Claro, bueno, a raíz de esto está en febrero un anuncio del presidente de la COP, Alok Sharma, que está haciendo este trabajo por parte del Reino Unido, y la idea era reunir a los mayores productores y consumidores de commodities agrícolas que están a raíz de la mayor parte de deforestación en el mundo, y llegar a un consenso sobre cómo podemos seguir alimentando al mundo y tener una agricultura sostenible que no propicie deforestación. Entonces tiene mucho que ver en el sentido de cómo mantener buenas relaciones diplomáticas y relaciones de comercio entre los países que consumen y producen estas commodities. Y el diálogo empezó en febrero, y en mayo y julio hubo una declaración en términos de los principios a los cuales los países que participaban en este diálogo adherían, que incluía 25 países, no incluía México. México no fue entre los países que firmó esta declaración. Y bueno, finalmente esta semana, el martes, supimos cuál era el contenido final de la declaración, y más de 100 países la habían firmado, pero a nuestro conocimiento y en términos de lo que ha divulgado públicamente la presidencia de la COP26, que nosotros sepamos, México no ha sido parte de esas negociaciones ni desde el principio ni en el verano cuando se hicieron públicas. Luciana, ¿qué opinión tienen ustedes como organización de esta declaración? ¿Es algo que logrará sus objetivos, frenar la deforestación en 2030, o pues será una oportunidad perdida como fue la anterior declaración de 2014 firmada en Nueva York? Esto va a depender de los medios y los compromisos concretos que hagan los distintos países que la han firmado para cumplir las metas. Una de las principales razones por la cual la deforestación sigue avanzando alrededor del mundo es la falta de implementación de la ley ambiental. No se está aplicando las restricciones que ya existen. Por ejemplo, en Brasil prácticamente casi toda la deforestación es ilegal. Entonces no es en términos de que falten los compromisos a la legislación ambiental para detenerla, sino una falta de la aplicación de estas restricciones. Entonces, lo que tenemos que ver por parte de los diferentes países que han firmado es un esfuerzo real de parar estas actividades ilegales que son extremadamente lucrativas, pero que están poniendo en jaque nuestra habilidad de frenar el cambio climático. ¿Cuáles son los pasos básicos que debieran dar los diferentes países para frenar la deforestación?
Bueno, en términos de el paso siguiente que nos gustaría ver después de que ya anunciaron su compromiso a la declaración es un plan de implementación en el cual todos se puedan poner de acuerdo, ¿no? Con objetivos intermediarios, ¿no? De cuánto vamos a reducir la deforestación cada año, porque estos son los objetivos que nos permite luego analizar si el progreso que están haciendo es suficiente para finalmente alcanzar esa meta en el 2030. Entonces, ver planes más concretos, cómo lo van a implementar. Y otra cosa que podemos ver por parte sobre todo de los países de la OECD, que son los consumidores más grandes de las commodities agrícolas que están alimentando la deforestación en el mundo entero, es restricciones sobre la importación de commodities agrícolas ligadas a la deforestación y a los abusos de derechos humanos. Como el aceite de palma, por ejemplo. Exacto, como el aceite de palma, la cocoa, el cacao y el ganado, que son entre los principales factores de deforestación. Y América Latina, sobre todo en América del Sur, también la soja. La soya, sí. Pues ahí está el tema. ¿Alguna opinión sobre por qué fracasó la anterior declaración, la de 2014? Bueno, muchos factores distintos, pero por una parte yo creo que también es la complicidad. Bueno, por un lado están los países productores que deben aplicar mejor su legislación ambiental para que no haya deforestación ilegal ligada al producto de las commodities. La producción de las commodities, pero por otro lado también está la complicidad de los países que están comprando estas commodities y que están alimentando esa demanda que al final depende de que se pueda continuar esa producción en la ilegalidad. Entonces tiene que haber, sobre todo las mayores economías del mundo, de la Unión Europea, Estados Unidos, China y el Reino Unido ahora también, que está en esta posición en la cual debería estar liderando, por ejemplo, realmente deberían implementar estas leyes que restringen la importación de commodities agrícolas que están ligadas a la deforestación y a los abusos de derechos humanos. Pues sí, muy interesante conversar contigo, Luciana. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada desde Glasgow. Gracias, Pascal, por la oportunidad. Gracias, muy amable. Luciana Telles, investigadora ambiental de Human Rights Watch. Pues ahí está. No hay ninguna relación entre esta declaración y el programa Sembrando Vida. Las cosas como son.